Regresamos a nuestro programa y ahora vamos a hablar de esta película, El cartero siempre llama dos veces, una película de 1946 dirigida por Ty Garnett. Es una película de la Metro-Goldwyn-Mayer con guión de Harry Ruskin y Niven Buch, basada en la novela homónima de James Cain, escrita en 1934. La fotografía es de Sidney Wagner, la música de George Bassman y el montaje de George White. En el reparto tenemos a la famosa Lana Turner en el papel de Cora Smith. Tenemos al actor John Garfield en el papel de Frank Chambers, a Cecil Kellaway en el papel de Nick Smith, el esposo de Cora, también al actor Hume Cronyn en el papel de Arthur Keats como abogado y a Leon Ames en el papel de Kaylee Sackett como el fiscal. Esta película es la primera adaptación estadounidense de la novela de Cain. Las anteriores fueron la cinta francesa No desearás a la mujer de tu prójimo de 1939 de Pierre Chenal y también la cinta italiana Obsesión de 1943 de Luchino Visconti. Posteriormente se hizo otra adaptación con el mismo nombre de la novela en 1981 dirigida por Bob Rafelson. Ty Garnett nació, el director nació en 1894 y falleció en 1977. Él debutó como director en 1928 y las décadas de 1930 y 1940 fueron las más notables dentro de su trayectoria, donde encontramos títulos como Siempre Eva y Siete Pecadores, pero sin duda dentro de su filmografía destaca El cartero siempre llama dos veces. Después se alejó un poco del cine y se dedicó principalmente a la televisión. Pues bien, ahora sí vamos a la película. En esta película es el mismo Frank Chambers quien nos va a ir narrando con voz en off toda la historia que veremos nosotros en pantalla. La historia comienza con Frank sobre una carretera de California y el momento en el que el fiscal del distrito le da un aventón a una gasolinería y hamburguesería llamada Twin Oaks. Enseguida aparece en escena el bonachón Nick Smith, que es dueño del lugar, quien no duda en ofrecerle empleo a Frank con alojamiento y alimentos incluidos. Sin embargo, le dice que la paga no va a ser mucha. Aún sin haber aceptado el empleo y una vez dentro del local, durante una breve ausencia de Nick, vamos a tener una de las escenas más emblemáticas, me parece, y recordadas del cine negro. Se trata de este primer encuentro que se da entre Frank y Cora. Vemos un pintalabios correr por el suelo y un movimiento de cámara subjetiva que correspondería a la mirada de Frank. Recorre el suelo, llega a las piernas descubiertas de Cora y sube para verla de cuerpo entero, toda ella vestida de un blanco deslumbrante, como la veremos en casi todo el filme. Después de ese primer intercambio de miradas entre ellos, ella se queda inmóvil en el marco de la puerta mientras espera que Frank le acerque el pintalabios. Pero ante la negativa de este, es ella quien debe acercarse a él para recuperarlo. Es evidente ya desde este momento la atracción que ha sentido Frank por ella y es motivo más que suficiente para aceptar el trabajo, aún sabiendo que Cora es la esposa de Nick, sin imaginarse hasta dónde lo va a llevar esta decisión que está tomando. A pocos días de estar instalado en el trabajo, comienza entre ellos un juego de atracción y desinterés por parte de Cora hacia Frank durante varias escenas que se desarrollan tanto en la cocina, en la sala, mientras bailan ante la mirada también de Nick, y en la playa a la que asisten solamente ellos dos por la noche. Un día, ante la ausencia de Nick, que tuvo que salir fuera,
Cora le confiesa lo que ya de alguna manera uno había pensado al ver la diferencia de edad entre Cora y Nick, que pues se casó con él por el dinero y que realmente no lo ama. Cora y Frank entonces deciden huir para vivir libremente su amor, dejándole una nota a Nick donde le explica y salen ambos con sus maletas. Mientras caminan sobre la carretera, su imagen, esta imagen pulcra que veíamos al principio, y al mismo tiempo también su actitud van cambiando, su impecable ropa blanca se va ensuciando y ella misma va perdiendo esa seguridad, esa ilusión que tuvo cuando decidió fugarse con Frank. Reflexiona sobre las consecuencias de su decisión, consecuencias evidentemente económicas y en cuanto a su futuro, y decide regresar a casa con Frank. Mientras ven llegar a Nick manejando en estado inconveniente, surge por parte de Frank una vaga idea de deshacerse de él, pero bueno, todo queda en que es simplemente una broma. Una vez más, la voz en off de Frank nos habla, nos dice: debí irme en ese momento, pero no pude. Estaba en sus manos y ella lo sabía. Tras un periodo de indiferencia de Cora hacia Frank, un día ella le pregunta que si la ama tanto a tal grado que nada le importe, y le propone una solución para estar juntos, pero bueno, que necesita su ayuda. Esta escena destaca por ese primer plano al rostro de Cora, fuertemente iluminado, mientras trata de convencer a Frank. Aquí se da el primer intento de asesinato de Nick, ideado por Cora, pero planificado por Frank, que implicaba colocar unas bolitas en la bañera para que Nick cayera, haciendo parecer su muerte como un accidente doméstico. Cuando todo está listo para cometer ya el acto, la presencia ahí de un agente externo, en este caso un gato, que provoca un cortocircuito, un apagón, hace que el plan fracase y Nick solamente termine inconsciente. Una vez en el hospital, llega Sackett, el fiscal del distrito, que había, recordemos, dado aquel primer aventón a Frank hacia el lugar, hacia este restaurante. Lo vemos un poco incrédulo ante el relato de Cora sobre lo sucedido y también ante su actitud exageradamente amorosa y preocupada hacia Nick, hacia su esposo. El temor de haber sido descubiertos hace que Cora y Frank prometan no volver a intentar deshacerse de Nick, y se alegran incluso ante la noticia de que Nick saldrá pronto del hospital en una semana. Mientras, con voz en off nuevamente, Frank nos narra que esa semana fue la más feliz de su vida. Lo vemos con Cora en la playa disfrutando de su amor, y también vemos como antes del regreso de Nick, Frank decide irse solo a Los Ángeles. Lo vemos vagando por el mercado con esta esperanza, dice él, de verla en algún momento, porque bueno, no dejaba de pensar en ella. Un día Nick, el dueño del restaurante, lo encuentra y lo trae de vuelta a casa ante la sorpresa de Cora. Aprovecha también para comentarles que ha decidido vender el negocio e irse a vivir con Cora a Canadá para cuidar a una hermana que está paralítica, y que propondrá a Frank ante el nuevo dueño para que quede como gerente del restaurante. Aquí ya vemos también un cambio en este papel de Nick. Deja de ser un poco ese hombre bonachón que vimos al principio, sí cambia un poco su actitud ante su esposa y ante Frank. Inmediatamente ella le reclama no haberla consultado para tomar tal decisión. Lo que en realidad a ella le aterra es recluirse en un pueblo lejano,
con un hombre a quien no ama, cuidando a una persona inválida y olvidándose de sus aspiraciones a futuro. Esa misma noche, Frank encuentra a Cora, a quien vemos por primera vez vestida de negro, con un cuchillo en la mano, y nuevamente vemos esta táctica que utiliza Cora para convencer a Frank, pidiéndole que le demuestre su amor por ella, ayudándola a evitar que Nick se la lleve a Canadá, y le insinúa la única opción que tienen. Aquí se da el segundo intento entonces de asesinato de Nick, encubierto como un accidente por manejar en estado de ebriedad, que nos remite evidentemente a ese primer pensamiento que ya había tenido Frank casi al inicio de la película. Todo esto aprovechando la ida a Santa Bárbara para firmar el contrato de compraventa del negocio. Cuando están listos para salir, llega el fiscal Sackett y deben armar ambos un montaje para que Frank, que aparentar estar borracho, y Nick, que efectivamente estaba borracho, puedan irse en la parte de atrás del carro, mientras que Cora sea quien maneje. En el camino, Cora decide cambiar de ruta, eso le dice a su esposo, porque quiere ver el lago. Se van por un camino bastante peligroso. Evidentemente su plan era arrojar el carro al vacío con Nick dentro, pero algo falla en su plan y Frank termina también cayendo al vacío junto con el auto. Cora ve la luz de un carro que viene hacia donde ellos están, pide auxilio, aparentando que fue un accidente, y resulta ser el fiscal Sackett quien los había venido siguiendo todo el camino y, por supuesto, ya había descubierto su plan. Ambos quedan detenidos como sospechosos del asesinato de Nick, pero bueno, Frank es internado en el hospital debido a las lesiones que tenía, donde él ahí recibe la visita del fiscal Sackett, quien lo convence de que el plan de Cora era deshacerse de los dos y quedarse tanto con el negocio como con el seguro de vida de Nick. Así que Frank termina firmando un acta en contra de ella. Después recibe la visita de Kitts, que es el abogado de Cora, quien le dice que en adelante él se va a encargar de todo. En una primera audiencia en el juzgado, Cora está sorprendida, recibiendo ahora también el cargo por intento de asesinato de Frank. Posteriormente vemos cómo Cora y Frank se enfrentan en privado y después de una discusión entre ellos, ella decide declarar la verdad. Pero pronto se entera, también nosotros nos enteramos que esta declaración que hace no es válida ante la fiscalía, y su abogado se queda bajo el resguardo de esta declaración. En una nueva audiencia, Kitts le dice a Sackett que retire el cargo contra su clienta, contra Cora, puesto que no tiene pruebas. Sackett termina pidiendo benevolencia incluso por parte de la corte hacia ella, y ella queda en libertad condicional y además recibe el seguro de su esposo. Cuando regresan al restaurante, Cora, ya en este papel de dueña del negocio, comienza a hacer los cambios que siempre había deseado. El negocio comienza a prosperar, mientras que Frank continúa a su lado, pero ya hay aquí un cambio en cuanto al trato que tiene Cora hacia Frank. Lo trata prácticamente como un empleado más. Y bueno, para evitar los rumores y no tanto por amor, al menos por parte de Cora, deciden casarse.